Cada vez que cierro los ojos, los veo. Sombras deformes que se retuercen en los bordes de mi visión, aguardando a que baje la guardia para rodearme. No siempre fue así. Solía tener una vida bastante normal, dentro de lo que cabe en la vida militar. La rutina en la sierra de Huautla nos mantenía ocupados, pero también nos daba respiros en los que el grupo se relajaba, contaba historias y se echaban risas. Claro, había tensión, como en cualquier destacamento, pero nada comparado con lo que vino después de aquella maldita cueva. La operación nos llevó a lo profundo de la sierra, a un lugar remoto donde, según los informes, se había detectado actividad ilegal. Al principio parecía otra misión rutinaria, patrullas, reconocimiento, asegurar la zona. Pero todo cambió cuando nos adentramos en un pequeño sistema de cuevas que no aparecía en los mapas. Los locales solían advertirnos sobre esos lugares, hablando de espíritus que merodeaban por allí, pero en nuestro grupo no éramos supersticiosos, o al menos eso pensábamos. Todo comenzó cuando uno de los soldados se separó brevemente del grupo. No me atrevo a decir su nombre, por respeto y miedo, pero fue él quien encontró las máscaras. Estábamos revisando una de las cámaras más grandes de la cueva, cuando de repente apareció con una sonrisa extraña y una de esas máscaras en la mano. Parecía antigua, tal vez de algún ritual indígena olvidado. Había algo inquietante en ella, pero nadie le prestó demasiada atención en ese momento. «Mira lo que encontré», dijo, levantando la máscara hacia la luz de nuestra linterna. La madera parecía estar tallada con figuras humanas que se retorcían. Los ojos eran grandes huecos negros, como si estuvieran mirando dentro de tu alma. Alguien bromeó sobre los museos pagando bien por esas cosas, pero a nadie le gustó la idea de llevársela. Sin embargo, él insistió. «Solo una máscara», decía, «no es para tanto». Ese fue el primer error. Nos retiramos a la base tras concluir la operación, y durante las primeras noches todo parecía normal, hasta que comenzaron los murmullos. Durante las guardias nocturnas, algunos de los compañeros empezaron a notar figuras en el borde del campamento, sombras que se movían entre los árboles, pero cuando intentaban seguirlas, desaparecían. Nadie hablaba en serio de ello. Era más fácil culpar al cansancio o a los nervios. El que había tomado la máscara, sin embargo, empezó a comportarse de manera extraña. Lo vi una noche, solo en su litera, mirándola fijamente. El brillo de sus ojos no era natural. Recuerdo acercarme y preguntarle si estaba bien, pero su respuesta fue fría, distante. «A veces, siento que me observan», me dijo sin despegar la vista de la máscara. Lo tomé como una broma, pero en el fondo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa misma noche, algo ocurrió. No puedo explicarlo de otra forma. Estaba en mi turno de guardia, y todo parecía en calma, hasta que vi una figura en el horizonte. Al principio pensé que era un compañero, pero al acercarme, la figura se desvaneció. No había rastros de nada ni de nadie. Sentí el corazón en la garganta, pero intenté mantener la calma. Sin embargo, no pude quitarme de la mente el rostro que vi. No era humano, era algo roto. Lo peor no fue ver las sombras o escuchar los murmullos en la oscuridad. Lo peor fue lo que pasó con la máscara. El soldado que la había tomado empezó a usarla como si fuera parte de su uniforme. Al principio pensamos que era solo una broma pesada, una manera de espantar a los novatos, pero no tardamos en darnos cuenta de que la situación era mucho más seria. Cada vez que se la ponía, algo en su comportamiento cambiaba. Se volvía más callado, más distante. Sus ojos parecían vacíos, como si la máscara lo estuviera consumiendo por dentro. Y entonces, una noche, durante una patrulla, lo vimos parado en medio del bosque, completamente inmóvil, con la máscara puesta. Susurraba algo que no entendíamos. Nos acercamos para intentar quitarle esa cosa de la cara, pero cuando lo hicimos, gritó. «¡No los toques!», exclamó, arrancándose la máscara con tal violencia que parte de su piel quedó marcada por la madera. Su respiración era agitada, su rostro pálido. Fue entonces cuando nos contó lo que había estado viendo. «Cada vez que me la pongo», dijo con la voz entrecortada, «veo a figuras oscuras. No tienen rostro, solo sombras. Están aquí, con nosotros, todo el tiempo, y quieren salir. La arrojamos en un fuego, la enterramos en lo más profundo de la sierra, pero siempre volvía, como si algo la trajera de regreso.
No podía escapar de su presencia. Cada vez que pensábamos que estaba lejos, aparecía en medio del campamento, en la tienda de alguien, en su mochila. Era como si esa maldita cosa tuviera vida propia. Con el paso de los días, las visiones empeoraron. No solo el que la había tomado veía las sombras, sino que empezamos a verlas todos. Eran cada vez más claras, más presentes. Se quedaban en los rincones oscuros de las habitaciones, observándonos. Pero no hacían nada, solo esperaban, y sabíamos que lo peor estaba por venir. Había algo diferente en el aire esa noche. La sierra estaba más silenciosa que de costumbre, como si el viento mismo se hubiera detenido. Estábamos todos en el campamento, intentando ignorar el creciente miedo que sentíamos. Pero entonces, ocurrió. Escuchamos un grito desgarrador. Corrimos hacia la fuente del sonido, y lo encontramos. Allí estaba, el soldado que había tomado la máscara, parado en medio de un círculo de figuras oscuras. Las sombras lo rodeaban, se retorcían a su alrededor, pero no lo tocaban. La máscara estaba sobre su rostro, y cuando intentamos acercarnos, una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. «¡Ayúdenme!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las sombras lo envolvieron por completo, y lo último que vimos fue la máscara cayendo al suelo, rota en 1000 pedazos. Nos fuimos de la sierra esa misma noche. Nadie habló de lo que pasó, nadie hizo preguntas. Pero las sombras, esas malditas sombras, nunca se fueron del todo. Cada vez que cierro los ojos las veo. Era mi primer misión de vigilancia en la sierra de Huautla, un lugar remoto y tan denso de vegetación que, durante el día, parecía que el sol luchaba por atravesar las copas de los árboles. Mi vida como soldado había sido bastante rutinaria hasta entonces, nada fuera de lo normal. Procedía de una familia humilde, y había entrado al ejército buscando algo más que una vida de campo. Las jornadas en la base eran largas, pero monótonas. Sin embargo, esa misión cambió todo. Nos habían asignado patrullar una zona que, según los informes, era utilizada para actividades ilícitas. Nada que no hubiéramos visto antes. Campesinos armados, gente buscando aprovechar el aislamiento. Aún así, algo no se sentía bien desde que llegamos. El aire era denso, pesado. Sentías una presión constante, como si la misma tierra estuviera vigilándote. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos estábamos inquietos. La primera noche no fue la más tranquila. El viento parecía susurrar entre las ramas, y los ruidos del bosque adquirían un eco perturbador. Al principio, pensé que simplemente eran los nervios, la incomodidad de estar en un lugar desconocido, pero algo me decía que no era solo paranoia. Esa noche me tocó la guardia. Estaba sentado cerca del borde del campamento, tratando de mantener la mente ocupada y los ojos atentos. Miraba hacia el espesor de los árboles cuando, de pronto, lo vi. Allí, en lo alto de un árbol, estaba una figura encapuchada. No se movía. Era como si estuviera esperando algo. Fruncí el ceño y me froté los ojos, pensando que quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví a mirar, el hombre seguía allí, inmóvil, observando desde lo alto, a una distancia que no permitía ver su rostro con claridad. Lo único que distinguía era la silueta de su capa, moviéndose levemente con el viento. ¿Lo ves?, pregunté a uno de mis compañeros, que también estaba en vigilia. Se giró hacia donde yo señalaba, pero frunció el ceño, sin comprender. ¿De qué hablas? No hay nada, respondió con una mezcla de incredulidad y cansancio. Estaba seguro de lo que había visto, así que tomé mi rifle, y sin hacer mucho ruido, comencé a caminar hacia el lugar donde se encontraba el hombre. Al acercarme al árbol, todo se sentía extraño. El aire parecía más frío y denso. Algo en mi interior me decía que debía regresar, pero seguí adelante. Cuando estuve lo suficientemente cerca, miré hacia arriba, y para mi sorpresa, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la rama moviéndose, como si alguien acabara de saltar desde lo alto. Pero no había señales de dónde podría haber caído, ni huellas en el suelo. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Regresé al campamento, sin mencionar lo ocurrido. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. La segunda noche, las cosas empeoraron. El viento comenzó a soplar con más fuerza,
y las ramas de los árboles no solo se mecían, crujían como si algo las estuviera forzando. Me levanté de mi puesto y comencé a caminar por el perímetro, sintiendo que algo no estaba bien. De repente, vi algo moverse entre los árboles. Una sombra, pero no era un animal. Era humanoide, pero se desplazaba de una forma antinatural. Corrí en su dirección, esperando alcanzar a quien quiera que fuera. Cuando llegué a donde creí que lo había visto, no había nadie. Solo los árboles y las ramas, moviéndose como si estuvieran vivas, extendiéndose hacia mí. «¿Qué demonios?», murmuré mientras retrocedía. En ese momento escuché una voz detrás de mí. «No deberías estar aquí», susurró. Me giré rápidamente, apuntando con mi arma, pero no había nadie. Los árboles seguían crujiendo, y el viento parecía cargado de algo más que simple frío nocturno. Sentía una presencia, algo que me observaba desde las sombras, pero era imposible de ver con claridad. Decidí regresar al campamento. Al llegar intenté decirle a uno de los superiores lo que había visto, pero me miraron con escepticismo. «Debe ser el cansancio. Toma un descanso, no pasa nada, mañana será otro día», me dijo uno de ellos, con una palmada en el hombro. Sin embargo, no pude dormir. Durante horas escuché los sonidos del bosque, pero ahora eran diferentes. No eran los ruidos naturales de los animales o el viento entre las hojas. Eran susurros, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse. La siguiente noche, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Estaba en otro árbol, pero ahora podía ver más detalles. Llevaba una capucha oscura, y aunque su rostro seguía siendo un misterio, había algo en su postura que me helaba la sangre. No era humano, no podía ser. Las ramas alrededor del hombre se movían, y no era por el viento. Se extendían, retorcidas, como si quisieran alcanzarlo. Intenté alertar a mis compañeros, pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido otra vez, dejando solo las ramas agitadas. «Lo vi. Estaba ahí», grité, esta vez perdiendo la calma. Mis compañeros comenzaron a preocuparse. Algunos incluso me sugirieron que tal vez necesitaba un descanso, pero no era eso. Sabía lo que había visto. Sabía que algo estaba acechándonos desde esos malditos árboles. A la cuarta noche, todo se descontroló. Estábamos en silencio, todos en alerta máxima debido a las historias que ya habían comenzado a circular entre el equipo. Algunos decían haber escuchado voces, otros habían visto sombras. Nadie quería admitirlo, pero el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. Esa noche, me tocó la guardia nuevamente. Me mantuve despierto, con los ojos bien abiertos, esperando cualquier señal de movimiento. Entonces, lo vi. No solo un hombre esta vez, sino varios. Estaban encapuchados, y sus cuerpos parecían fusionarse con las ramas de los árboles, como si formaran parte del bosque. «¡Alarma!», grité, pero mis palabras fueron tragadas por el viento. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse violentamente. Parecían estar vivas, retorciéndose, tratando de atraparnos. Corrí hacia el centro del campamento, pero al llegar, las ramas se cerraron tras de mí, separándome de mis compañeros. El crujido de los árboles era ensordecedor, y el sonido de las ramas arrastrándose por el suelo me ponía la piel de gallina. Intenté mantener la calma, pero no sabía qué hacer. Los encapuchados seguían apareciendo y desapareciendo entre los árboles, como si fueran sombras, como si controlaran el bosque. Fue entonces cuando escuché la voz nuevamente. «No debiste venir aquí», susurró, justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie, solo las ramas, acercándose cada vez más. Intenté escapar, pero los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Cada vez que daba un paso, sentía las ramas rozar mi cuerpo, como si quisieran atraparme. Finalmente, caí al suelo, agotado. Las ramas me rodeaban, y los encapuchados me observaban desde la distancia, como si estuvieran esperando algo. Cerré los ojos, pensando que todo había terminado, pero de alguna manera desperté al amanecer. Las ramas se habían retirado, y el bosque estaba en silencio. Mis compañeros me encontraron tumbado en el suelo, con marcas de ramas por todo el cuerpo, pero vivo. No volví a hablar de lo ocurrido. Nadie lo hizo. Sabíamos que algo en ese bosque estaba vivo, algo que no podíamos explicar. La oscuridad en la sierra de Huautla es como un manto que todo lo cubre. En esas noches,
Cuando las estrellas apenas se asoman y la luna se oculta entre las montañas, la soledad se siente más densa. A veces, uno piensa que todo está en silencio, pero al prestar atención, te das cuenta de que la selva nunca está en calma. Los insectos, el viento, los animales, todos están allí, observando. Llevaba ya varias semanas asignado a este destacamento. No era mi primer destino en la sierra, pero sí el más extraño. La base, situada en lo más profundo de la sierra de Huautla, estaba rodeada de leyendas. Los lugareños hablaban de las almas de los antiguos pobladores, de figuras que vagaban en la oscuridad. Historias que, para nosotros, eran simples mitos. Sin embargo, había algo en el ambiente que te hacía sentir vigilado. Aquel turno nocturno fue como cualquier otro. La rutina era simple: mantener la vigilancia, revisar los perímetros y asegurarse de que todo estaba en orden. Ese día, sin embargo, uno de los nuestros no regresó. Su nombre no importa, pero todos lo conocíamos bien. Era de esos tipos que siempre estaban en su sitio, puntuales, formales, nunca dejaba su puesto, ni siquiera para un descanso. Al ser centinela, tenía la tarea más simple pero más crítica: estar en el punto más alto, controlando el acceso a la base, con su rifle al hombro y sus ojos siempre atentos. ¿Lo han visto bajar?, preguntó uno de mis compañeros al amanecer. Negamos con la cabeza. Se suponía que debía haber regresado horas antes, al cambio de turno. Fue entonces cuando decidimos ir a buscarlo. Subimos la pendiente que llevaba al puesto de vigilancia. Lo encontramos vacío. Su rifle estaba apoyado contra la roca, su equipo intacto, incluso su cantimplora, aún con agua. Lo único que faltaba era él. No había señales de lucha, de alguna huida o enfrentamiento. Era como si simplemente hubiera desaparecido, esfumado en la nada. Informamos de inmediato al superior. Las búsquedas comenzaron esa misma mañana. Peinamos la sierra, cada rincón, cada barranco. Nada. Ni un rastro. Lo que me desconcertaba era cómo algo así podía suceder sin que nadie escuchara ni viera nada. Esa misma noche me asignaron a su puesto. Recuerdo que mientras subía sentía que algo no estaba bien. Era una sensación en el pecho, como si la montaña misma me estuviera advirtiendo. Me planté allí, apoyado en la roca, con el rifle en la mano, pero la oscuridad era diferente esa vez. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Solo el sonido usual de la sierra y el viento susurrando entre los árboles. Sin embargo, en algún momento pasada la medianoche, escuché pasos. Me giré bruscamente, apuntando el rifle en la dirección del sonido, pero no había nada. Silencio. Estaba solo, o al menos eso creía. ¿Eres tú?, murmuré, más para calmarme a mí mismo que con la esperanza de recibir una respuesta. El viento se llevó mis palabras y, por un momento, el silencio fue total. Pero entonces, en el rabillo del ojo, lo vi. O, al menos, creí verlo. Una figura, de pie, en el mismo lugar donde nuestro compañero solía estar. Era su silueta, inconfundible, firme, con el rifle al hombro. Me giré para enfrentar lo que fuera aquello, pero en cuanto lo hice, desapareció. La roca estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Me quedé helado. No había sido mi imaginación. Estaba seguro de lo que había visto. Cuando bajé al amanecer, no mencioné nada. Mis compañeros ya estaban lo suficientemente preocupados. Sin embargo, la siguiente noche, la figura volvió a aparecer. Y la siguiente, y la siguiente. Siempre en el mismo lugar, siempre de pie, como si continuara cumpliendo con su deber. Pero cada vez que intentaba verlo directamente, desaparecía. Unos días después, uno de mis compañeros, al que llamaré el sargento, decidió acompañarme en mi turno. No le había contado lo que había visto, pero algo en su mirada me decía que él también había notado que algo estaba mal. «Parece que no somos los únicos aquí, ¿verdad?», dijo en voz baja mientras escaneaba el horizonte con sus binoculares. «¿Lo has notado, verdad?», respondí, casi en un susurro. Asintió sin quitar los ojos de la oscuridad. Esa noche fue más tranquila, al menos durante las primeras horas, pero alrededor de la medianoche lo volvimos a escuchar. Los pasos. Y entonces, esa figura, allí, en la roca, de pie. Esta vez, el sargento lo vio también. «¡Eh!», gritó apuntando con su linterna.
La luz atravesó la figura por un instante, y luego, nada. La roca vacía otra vez. El sargento me miró, y en su rostro vi lo que no quería admitir: miedo. Bajamos al amanecer sin decir una palabra. Sabíamos lo que habíamos visto, pero ¿cómo lo explicábamos? Los días siguientes, la figura continuó apareciendo. Cada noche, exactamente en el mismo lugar. Y con cada aparición, la tensión en la base crecía. Algunos comenzaron a hablar, a murmurar sobre lo que estaba sucediendo. Los rumores de que nuestro compañero seguía en su puesto, aunque ya no podía ser visto, se extendieron como un reguero de pólvora. Una noche, uno de los nuevos decidió desafiar lo que estaba ocurriendo. Quería demostrar que todo eran supersticiones. Subió al puesto de vigilancia, se plantó justo en el mismo lugar donde habíamos visto la figura y gritó: «Aquí no hay nadie, todo es una maldita broma». No terminaba de hablar cuando, de repente, lo vimos caer de rodillas, como si algo lo hubiera empujado. Corrió hacia nosotros, pálido, temblando. «Lo vi», fue lo único que pudo decir antes de desmayarse. Lo llevamos de inmediato a la enfermería. Cuando despertó, no quiso contar lo que había visto. Solo repetía que nunca más volvería a ese puesto. Después de ese incidente, las apariciones se intensificaron. La figura comenzó a moverse más cerca del campamento. Algunos afirmaban haberla visto caminando entre las tiendas, como un centinela en su ronda. Pero lo más inquietante era que nadie podía verla directamente. Solo se percibía de reojo, como una sombra que nunca estaba donde creías. Finalmente, se decidió trasladarnos. La base fue abandonada unas semanas después. Oficialmente, se dijo que era una simple reorganización de las fuerzas en la región. Pero todos sabíamos la verdad. Nadie quería quedarse en un lugar donde algo inexplicable rondaba por la noche. Nunca volvimos a saber de nuestro compañero. Su desaparición fue catalogada como un caso no resuelto. Pero en la sierra, entre los soldados, su historia sigue viva. Dicen que si caminas por aquellos caminos de noche, aún puedes verlo, manteniendo su vigilancia, cumpliendo con su deber, aunque nadie pueda verlo directamente. Esa sierra guarda muchos secretos, y algunos es mejor dejarlos enterrados. Nunca pensé que la sierra de Huautla pudiera ocultar tanto misterio bajo su manto de árboles y rocas. Al principio, lo único que me importaba era cumplir con las patrullas diarias. No veía más allá de los terrenos accidentados ni del polvo que parecía adherirse a la piel sin importar cuánto uno se limpiara. Pero todo cambió durante una misión que terminó llevándonos por caminos desconocidos. Había estado en el ejército por más tiempo del que me gustaría recordar. Nací en un pequeño pueblo no muy lejos de las montañas, y aunque siempre sentí un extraño respeto por esos cerros, nunca había creído en las leyendas que los ancianos contaban. Pero ya sabes cómo es la vida militar. No importa de dónde vengas, eventualmente acabas en lugares donde las historias cobran vida. Era nuestra tercera semana en la sierra, un despliegue rutinario para asegurar la zona. No era la primera vez que patrullábamos la región, pero había algo diferente esta vez. Los habitantes del lugar, aquellos pocos con los que cruzamos palabras, parecían nerviosos, como si supieran algo que nosotros no. Evitaban nuestra mirada y nos advertían sobre los caminos que no debíamos tomar. Lo atribuía al típico miedo de los lugareños hacia los militares, pero pronto me daría cuenta de que había más, mucho más. Una tarde, mientras el sol descendía y teñía el cielo de un rojo profundo, escuchamos algo extraño. No era el típico sonido del viento arrastrando las hojas, ni el crujido de animales pequeños escapando de nuestra presencia. Era un gruñido, bajo y distante. Todos en el grupo nos detuvimos, intercambiamos miradas, pero no dijimos nada. El sargento, un hombre con más cicatrices que años de vida, nos indicó que siguiéramos. Poco después, al llegar a un claro, los vimos por primera vez. Eran 5 o 6, tal vez más, porque las sombras se entremezclaban. Perros negros, grandes, con un brillo en los ojos que parecía provenir de algún rincón oscuro del mundo. Estaban allí, mirándonos desde la distancia. El sargento nos dijo que no nos preocupáramos, que eran perros salvajes, comunes en las zonas rurales. Pero había algo en la forma en que nos observaban, algo que me puso la piel de gallina. Uno de los locales nos había hablado de ellos, en un tono bajo y temeroso.
como si pronunciar demasiadas palabras pudiera invocar algo que no deseaba. Decía que esos perros eran guardianes de antiguos cementerios de guerreros, protectores de almas que no descansaban. Me reí cuando lo escuché. Pero ahora, allí, frente a esos animales, ya no estaba tan seguro de que fuera una simple superstición. «Sigamos adelante», ordenó el sargento, y así lo hicimos. Pero los perros no desaparecieron. Continuaron siguiéndonos, siempre manteniendo la distancia, siempre observando. No dejaban huellas. Lo noté la segunda noche cuando, durante la guardia, los vi acercarse al campamento. Me levanté para alertar al sargento, pero cuando fui a revisar el terreno por donde habían pasado, el polvo seguía intacto, como si nunca hubieran estado allí. «Estás cansado», me dijo uno de mis compañeros cuando se lo mencioné, pero él también los había visto. Lo sabía por su tono de voz. A todos nos inquietaba su presencia, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo. Cada vez que salíamos de patrulla, los perros estaban allí, observándonos desde algún lugar. Algunos días más cerca, otros más lejos, pero nunca desaparecían por completo. Una noche, el ambiente cambió. No puedo explicarlo bien, pero había algo distinto en el aire, como si la sierra misma estuviera expectante, en silencio. Estábamos en la última patrulla del día, recorriendo un sendero que nos había llevado más lejos de lo planeado. El cielo estaba cubierto de nubes y la oscuridad era densa, casi tangible. «¿Oyes eso?», me preguntó uno de mis compañeros. Escuché atentamente y lo sentí antes de oírlo. Eran ellos, los perros. Esta vez no estaban a la distancia. Podía olerlos, sentir su respiración pesada, aunque cuando miraba a mi alrededor no veía nada. «Tenemos que regresar», dije, intentando sonar más firme de lo que realmente me sentía. Pero el sargento estaba empeñado en continuar. Había algo que buscaba en esos cerros, aunque nunca nos dijo qué. Quizá era solo su obstinada necesidad de cumplir las órdenes sin cuestionarlas, pero esa noche lo llevaría demasiado lejos. Nos adentramos aún más en el bosque, y entonces los vimos de nuevo. Los perros, pero esta vez estaban más cerca. Se acercaban lentamente, sin hacer ruido. No gruñían, no ladraban, solo avanzaban como sombras rodeándonos. «¡Alto!», ordenó el sargento, pero ellos no se detuvieron. «Tenemos que salir de aquí», susurró uno de mis compañeros, pero nadie se movió. De repente, el primero de los perros se detuvo frente a mí, tan cerca que podía ver el brillo profundo de sus ojos. No había ira en ellos, no había amenaza, solo una mirada que decía que no pertenecíamos a ese lugar, que estábamos cruzando una línea que no debíamos cruzar. El sargento levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, un aullido profundo resonó por toda la sierra, un sonido que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. Y entonces, sin previo aviso, los perros desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. El sargento estaba lívido. Ordenó que continuáramos, pero algo dentro de mí sabía que no debíamos seguir, y tenía razón. Más adelante, en el sendero, encontramos lo que parecía ser una antigua tumba, marcada con piedras desgastadas por el tiempo. No había más señales de los perros, pero algo en ese lugar nos hizo retroceder. Era como si hubiéramos entrado en un terreno prohibido. «Volvamos», sugerí, y esta vez, el sargento no se opuso. En el camino de regreso, los perros no volvieron a aparecer, pero sentí su presencia en cada sombra, en cada crujido de ramas a la distancia. Sabía que nos estaban observando, y aunque nunca lo admití en voz alta, comencé a creer en lo que los lugareños decían. Habíamos cruzado un límite, uno que nunca debió ser cruzado. Después de esa noche, pedí mi transferencia. No volví a la sierra, pero las imágenes de esos perros y su presencia inquietante aún me persiguen. Nunca volví a escuchar de mis compañeros que se quedaron, pero he oído rumores. Dicen que el sargento siguió buscando algo en esos cerros, algo que nunca debió encontrar. Y cada vez que escucho el aullido de un perro en la distancia, no puedo evitar recordar esos ojos brillando en la oscuridad y la sensación de que algo mucho más antiguo y poderoso aún ronda esos senderos, protegiendo lo que es suyo. Quizás sea solo mi imaginación, o quizá en esas montañas, los guardianes de los muertos aún caminan entre nosotros. Es curioso cómo los rumores cobran vida entre los soldados. A lo largo de mi tiempo en la Sierra de Huautla, he
Esos murmullos no me abandonaron. Estábamos desplegados en la zona para realizar operaciones de patrullaje, nada fuera de lo común, pero las noches eran diferentes. Era como si la oscuridad en las montañas tuviera un peso que aplastaba el silencio, haciendo que el simple crujir de una rama te pusiera en alerta. Pero lo más inquietante no eran los sonidos o el vacío de la sierra, sino las historias que corrían de boca en boca entre los compañeros. Un hombre alto, con un sombrero de ala ancha, que aparecía caminando entre la niebla. Siempre en silencio, siempre de noche. Algunos de los compañeros aseguraban haberlo visto, pero los que hablaban del tema nunca lo hacían dos veces. No porque no quisieran, sino porque poco después de contar la historia, desaparecían sin dejar rastro. Nunca fui de los que creen en esas cosas. He pasado por muchas situaciones durante mi tiempo en el ejército, y la mayoría de los miedos se disipan con la lógica y la disciplina. Mi vida antes de unirme no fue nada excepcional. Crecí en una familia sencilla en un pequeño pueblo, y el servicio militar parecía una salida segura. Me prometió estructura, propósito, y al principio eso fue suficiente. Había servido en diferentes lugares antes de que me enviaran a Huautla, pero algo en ese lugar era diferente. Los soldados, sin importar su experiencia, parecían más callados, más reservados. La atmósfera en el campamento no era la de un grupo de hombres acostumbrados a la rutina. Aquí, algo invisible rondaba nuestras mentes. Pronto entendería por qué. Era mi tercer día en la sierra cuando escuché a dos soldados hablando en voz baja cerca de la fogata. ¿Lo viste?, preguntó uno, su voz apenas un susurro. No lo vi bien, pero algo estaba ahí, te lo juro. Alto, con ese maldito sombrero, respondió el otro, nervioso. Decidí no interrumpir. No quería alimentar las habladurías, pero no pude evitar recordar lo que escuché más tarde esa noche. Habíamos terminado nuestra patrulla, el cansancio me había vencido, y cuando finalmente me acosté en mi tienda, un ruido sutil me despertó. Era como si alguien caminara lentamente entre los arbustos, arrastrando sus pies por la tierra suelta. No era inusual escuchar animales por la zona, pero este sonido era distinto, pesado y lento. Me levanté, tomé mi linterna y salí con cautela. Miré hacia los alrededores, pero no vi nada. Los otros soldados dormían. No quería despertarlos por una paranoia, así que me convencí de que era el viento jugando con mi cabeza. Pero al día siguiente, las cosas comenzaron a cambiar. Amaneció con la noticia de que uno de los nuestros no estaba. Su cama estaba vacía, y su equipo seguía intacto, como si hubiera salido solo por un momento y nunca hubiera regresado. Nadie lo había visto desde la noche anterior, y aunque buscamos en los alrededores, no había rastro de él. Durante el almuerzo, uno de los soldados más jóvenes, un chico que apenas llevaba unos meses en el servicio, se acercó a mí con una expresión preocupada. «¿Escuchaste lo que pasó, verdad?», me preguntó, con la voz temblorosa. «Sí, es raro que alguien se pierda así, pero ya aparecerá», respondí, intentando tranquilizarlo. «No va a aparecer». Fue el hombre del sombrero. Lo miré incrédulo. «¿De qué hablas? Los que lo ven, desaparecen. Siempre ha sido así. Mi abuelo me contó historias de esta sierra cuando era niño. Decía que había cosas que no debíamos buscar ni intentar entender. Este hombre no es alguien real». Me reí nervioso, pero algo en su mirada me hizo callar. No había miedo irracional en sus ojos, sino algo más profundo, más visceral. Y esa noche, todo lo que había escuchado cobró un nuevo significado. Esa noche, el aire estaba extrañamente frío para la época. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad se sentía más densa. Me asignaron una guardia solitaria en un punto elevado de la sierra. Desde allí, podía ver los alrededores del campamento. Todo parecía tranquilo, pero conforme avanzaba la noche, algo cambió. Fue entonces cuando lo vi. No podía haberlo imaginado. Estaba a lo lejos, al borde de una colina cercana. Su silueta era inconfundible, alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que cubría la mayor parte de su rostro. Permanecía inmóvil, solo observando. Por un momento, creí que era otro soldado jugando una broma, pero algo en la forma en que estaba parado me detuvo. Sentí una presión en el pecho, una especie de temor irracional que me congeló en mi lugar. Intenté llamarlo, pero las palabras no salieron de mi boca. No sé cuánto tiempo pasó antes de que él se moviera. Dio un paso hacia adelante, lento y deliberado, y luego otro.
Sus movimientos eran antinaturales, como si el suelo no lo afectara. Sin pensarlo me levanté y corrí hacia el campamento. No sé si me siguió, no me atreví a mirar atrás. Cuando llegué, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Algunos compañeros notaron mi estado y preguntaron qué había visto, pero no podía encontrar las palabras. ¿Era él, verdad?, dijo el soldado joven, quien también había escuchado las historias. Asentí lentamente. A partir de esa noche la tensión en el campamento aumentó. Todos estábamos en alerta. Las desapariciones continuaron, y aunque el mando intentó mantener la calma, no había manera de ignorar lo que estaba ocurriendo. Una noche, el capitán decidió que haríamos una búsqueda masiva. No íbamos a quedarnos esperando más. Nos dividimos en grupos y nos adentramos en la sierra. El ambiente era irrespirable, como si la montaña misma estuviera en nuestra contra. Mientras mi grupo avanzaba, volvimos a escuchar esos pasos arrastrándose. Esta vez eran más cercanos, más claros. Nos detuvimos. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo sabíamos. Él estaba cerca. Fue entonces cuando uno de mis compañeros gritó. Volteé justo a tiempo para verlo ser arrastrado hacia la oscuridad. No hubo oportunidad de reaccionar. Disparos se escucharon, pero no sirvió de nada. Todo sucedió en segundos. Corrimos de vuelta al campamento, pero para cuando llegamos, éramos menos. Nadie quiso hablar de lo que pasó, pero sabíamos que no podíamos quedarnos. Al día siguiente, recibimos órdenes de retirada. El alto mando nunca explicó las razones, pero todos sabíamos que se trataba de algo que no podían controlar. Nunca volví a hablar del hombre del sombrero hasta hoy. A veces, en la oscuridad de la noche, vuelvo a escuchar esos pasos arrastrándose en mi mente. Y me pregunto cuántos más desaparecerán antes de que alguien lo detenga. Pero quizá, simplemente no hay manera. El entrenamiento en la sierra de Huautla era más que una rutina. Se sentía como una especie de rito. Aquellos que lo completaban, volvían con una mirada diferente, como si hubieran visto algo que no podían olvidar. No era solo el agotamiento físico, sino la tensión que ese lugar ejercía sobre la mente. Yo nunca había creído en las historias que los más veteranos contaban, esas leyendas que parecían sacadas de viejos cuentos. Pero después de lo que viví en ese maldito bosque, sé que algunas cosas simplemente no tienen explicación lógica. Mi equipo y yo habíamos sido enviados a la sierra para realizar un ejercicio de supervivencia y orientación. Algo que ya habíamos hecho antes, pero esta vez las cosas eran diferentes. Desde el principio, todo parecía fuera de lugar. Llegamos al punto de inicio en la madrugada, con la bruma cubriendo la vegetación espesa y el aire frío pegándose a la piel. El ambiente estaba cargado, pesado, como si la misma sierra nos estuviera observando. Nos entregaron las instrucciones básicas: sobrevivir 3 días en el bosque, encontrar puntos estratégicos y regresar al punto de encuentro antes de que terminara el tercer día. Fácil, pensé. Después de todo, éramos soldados entrenados, preparados para enfrentar cualquier terreno. Sin embargo, el terreno no estaba listo para nosotros, o tal vez, nosotros no estábamos listos para él. El primer día fue normal. Avanzamos con las brújulas marcando el norte, siguiendo el mapa que nos habían dado. Nos internamos más y más en la espesura de la sierra, sin problemas. Pero esa misma noche, cuando acampamos junto a un arroyo seco, algo cambió. El viento que soplaba entre los árboles tenía un silbido extraño, y aunque el cielo estaba despejado, sentía como si algo estuviera presionando desde arriba, algo invisible. La primera señal de que algo no iba bien apareció al amanecer del segundo día. Las brújulas ya no funcionaban. No lo notamos hasta que uno de los chicos dijo en voz alta: «Esto está raro, la aguja no se mueve». Al principio pensamos que era un problema aislado, que solo la suya estaba defectuosa. Pero cuando todos revisamos las nuestras, nos dimos cuenta de que ninguna funcionaba. «No puede ser», dijo uno de mis compañeros, con una mezcla de incredulidad y miedo en la voz. «Estamos en el medio de la nada, sin brújulas. ¿Qué demonios hacemos?» «Tranquilo», respondí, intentando mantener la calma en el grupo. «Solo sigamos el río. Nos llevará de vuelta tarde o temprano». Así lo hicimos. Caminamos por horas siguiendo el curso seco del arroyo, pero el paisaje no cambiaba. Todo se veía igual. Los mismos árboles retorcidos, la misma tierra árida. Era como si estuviéramos caminando en círculos.
Fue entonces cuando encontramos los primeros rastros. «Mira esto», gritó uno de los chicos. Me acerqué y vi lo que parecía una mochila destrozada, casi cubierta por la maleza. Parecía antigua, como si hubiera estado ahí durante años. Cuando la levanté, algo cayó de uno de los bolsillos laterales. Un mapa, raído y manchado, pero aún legible en algunas partes. Era un mapa militar como el nuestro. «¿Qué significa esto?», preguntó otro soldado. Nadie respondió. Lo que sí sabíamos es que esa mochila no pertenecía a ninguno de nosotros, y el hecho de que estuviera ahí, en medio de la nada, solo alimentaba la tensión. Seguimos avanzando, pero ya no solo estábamos perdidos, estábamos asustados. Cada crujido en la maleza, cada sombra entre los árboles nos hacía voltear con el corazón latiendo en la garganta. Empezamos a ver más rastros, huellas de lo que parecían haber sido luchas desesperadas, ropa desgarrada, ramas rotas, incluso manchas oscuras en algunas piedras que ninguno de nosotros se atrevía a inspeccionar de cerca. La sierra nos estaba mostrando los restos de aquellos que no lo lograron. Esa noche fue la peor. Montamos un campamento improvisado, pero nadie podía dormir. El aire estaba pesado y denso, como si algo estuviera esperando entre los árboles. Fue entonces cuando escuchamos los gritos. Primero, lejanos, como un eco perdido entre las montañas, pero pronto se hicieron más cercanos, más aterradores. No eran gritos de animales, eran humanos, desesperados, horrorizados. «Es solo el viento», trató de convencerse uno de los chicos, pero todos sabíamos que no lo era. Nadie dijo nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. No éramos los únicos en ese bosque. Decidimos movernos antes del amanecer. No queríamos estar allí cuando lo que fuera que producía esos gritos decidiera acercarse. Pero a medida que avanzábamos, la niebla se espesaba más, cubriendo el bosque como una mortaja. Nos hacía difícil ver más allá de unos metros, y más de una vez escuché susurros entre los árboles, palabras incomprensibles que parecían estar justo detrás de nosotros, aunque cada vez que volteaba, no había nada. Finalmente, llegamos a una pequeña colina, desde la cual podíamos ver algo más allá de la niebla. Una pequeña cabaña de piedra, casi oculta entre los árboles. Parecía antigua, abandonada, pero cualquier refugio parecía mejor que la espesura que nos rodeaba. Nos acercamos con cautela. Al entrar, el aire dentro era sofocante, denso. Había marcas en las paredes, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. En el centro de la cabaña, un pequeño círculo de piedras negras, como si alguien hubiera estado practicando algún tipo de ritual. No me consideraba supersticioso, pero en ese momento, todo en mi cuerpo me decía que debíamos salir de allí. «Esto no es seguro», dijo uno de los soldados, la voz temblorosa. «Tenemos que irnos». Pero antes de que pudiéramos movernos, las puertas se cerraron de golpe, y el silencio se apoderó del lugar. Un silencio absoluto, pesado, donde incluso nuestros propios latidos parecían estar ahogados. El miedo comenzó a desbordarse. Cada uno de nosotros empezó a buscar desesperadamente una salida, golpeando las paredes, empujando las puertas. Pero nada. Estábamos atrapados en esa cabaña, en el corazón de un bosque que no quería que saliéramos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Lentamente, desde fuera de la cabaña, algo caminaba alrededor. Sus pasos pesados, metódicos, como si supiera que no teníamos a dónde ir. Nadie dijo una palabra, pero todos estábamos pensando lo mismo. Lo que fuera que estaba allá afuera no era humano. Las horas pasaron, o al menos creo que lo hicieron. El tiempo dejó de tener sentido dentro de esa cabaña. La desesperación comenzó a calar en cada uno de nosotros, y fue entonces cuando el primer hombre comenzó a gritar. Gritaba por su madre, por su vida, como si hubiera visto algo que ninguno de nosotros podía ver. Intentamos calmarlo, pero fue en vano. No pudimos detenerlo cuando corrió hacia las puertas, intentando abrirlas con una fuerza que parecía sobrehumana. Y entonces, las puertas cedieron. Pero al salir, no hubo alivio. La niebla seguía allí, y con ella, los susurros. Uno a uno, comenzamos a perder la cordura. La sierra nos había atrapado, y ya no había salida. Intentamos seguir adelante, avanzar por la espesura, pero el bosque parecía devorarnos. Los árboles nos cerraban el paso, las sombras se alargaban, y los gritos de aquellos que nunca lograron salir resonaban en nuestros oídos. No sé cómo logré salir.
No recuerdo haber caminado hacia ningún lugar en particular. Solo corrí hasta que la niebla empezó a disiparse y vi la carretera a lo lejos. Fui el único que regresó. Desde ese día, he intentado advertir a los que van a la sierra, a aquellos que creen que es solo otro entrenamiento más, pero nadie escucha. Nadie entiende que la sierra tiene su propia forma de atrapar a quienes se internan demasiado en ella, porque una vez que entras, no siempre puedes salir.